¿Cómo es ser un 1? 1. La gente me ha dicho que puedo ser excesivamente crítico y juicioso. 2. Me culpo cuando cometo errores. 3. No me siento cómodo cuando intento relajarme. Hay demasiado por hacer. 4. No me gusta cuando la gente ignora o rompe las reglas, como cuando la persona en el carril rápido del supermercado tiene más artículos de los permitidos. 5. Los detalles son importantes para mí. 6. A menudo me encuentro comparándome con los demás. 7. Si digo que lo haré, lo haré. 8. Me cuesta dejar de lado el resentimiento. 9. Creo que es mi responsabilidad dejar el mundo mejor de como lo encontré. 10. Tengo mucha disciplina personal. 11. Procuro ser cuidadoso y reflexivo sobre cómo gasto el dinero. 12. Me parece que las cosas son correctas o incorrectas. 13. Paso mucho tiempo pensando en cómo podría ser una mejor persona. 14. Perdonar es difícil para mí. 15. Me doy cuenta inmediatamente cuando las cosas están mal o fuera de lugar. 16. Me preocupo mucho. 17. Me decepciono mucho cuando otras personas no hacen su parte. 18. Me gusta la rutina y no acepto fácilmente el cambio. 19. Hago todo lo posible cuando trabajo en un proyecto y desearía que los demás hicieran lo mismo, así no tendría que rehacer su trabajo. 20. A menudo siento que me esfuerzo más que otros por hacer las cosas correctamente. Tipo 1. El perfeccionista. El perfeccionismo es la voz del opresor, el enemigo del pueblo. Anne Lamott. Los unos saludables están comprometidos con una vida de servicio e integridad. Son equilibrados y responsables, capaces de perdonarse a sí mismos y a los demás por ser imperfectos. Son principistas pero pacientes con los procesos que, lentamente pero seguramente, hacen del mundo un lugar mejor. Los uno promedio tienen mentes juiciosas y comparativas que naturalmente detectan errores e imperfecciones. Luchan por aceptar que la imperfección es inevitable mientras temen la tiranía de esa voz crítica en su cabeza. Los uno no saludables se obsesionan con pequeñas imperfecciones. Estos uno están obsesionados con micromanejar lo que pueden. Ejercer control sobre algo o alguien es su única liberación. Cuando el maestro apagó las luces y encendió el proyector, bostecé, crucé los brazos para formar una almohada en mi escritorio y apoyé el lado de mi rostro. Como estudiante de séptimo grado, no tenía idea de cómo la representación de Gregory Peck de Arek Svench. Un padre viudo y abogado encargado de defender a un hombre negro falsamente acusado en un pequeño pueblo del sur en la década de 1930, plantaría silenciosamente una semilla en mi corazón. En Matar a un ruiseñor, Arek Svench lleva un traje de Sersuker sensible y perfectamente planchado con un reloj de bolsillo unido a una cadena que guarda en su bolsillo del chaleco. Es el ejemplo de un padre sabio, medido y atento que trata a sus hijos con amabilidad y respeto. Es un idealista, un reformador que siente un deber sagrado de defender la ley y hacer del mundo un lugar más decente para todos. Dotado de un claro sentido del bien y del mal, no puede cerrar los ojos ante la injusticia y no tiene miedo de tomar una posición aunque le cueste. Cuando su hija Scout le pregunta por qué se molestaría en defender a su cliente Tom Robinson en un caso en el que no tiene ninguna posibilidad de ganar y por el que la gente del pueblo lo despreciará, Atticus le dice, antes de poder vivir con los demás, tengo que vivir conmigo mismo. Lo único que no se rige por la mayoría es la conciencia de una persona. A pesar del brillante y apasionado alegato final de Atticus, Tom Robinson es declarado culpable por un jurado completamente blanco y es llevado. Abatido, Atticus guarda su maletín y luego comienza lentamente a hacer su camino por el pasillo para salir de la sala del tribunal. Mientras lo hace, aquellos sentados en el balcón de los negros se levantan uno a uno en un gesto de respeto hacia él.
Cuando el anciano reverendo Sykes mira hacia abajo y se da cuenta de que Scout no ha notado ni entendido la gravedad simbólica de que la comunidad negra se ponga de pie para honrar a su padre. Le susurra, señorita Jean Louise. Señorita Jean Louise, levántate. Tu padre está pasando. Esa escena me atravesó. Atticus Finch representaba todo lo que quería en un padre, pero sabía que nunca tendría como hijo de un alcohólico profundamente problemático. Con él, la vida era rutinaria; sin él, la vida era insoportable, dijo Scout sobre su padre. Yo hubiera dicho lo contrario sobre el mío. 20 años después de que naciera mi hijo, encontré un reloj de bolsillo antiguo que agitó mi memoria de Atticus Finch. Lo compré con la esperanza de que, cuando lo mirara, me recordara al tipo de padre que quería ser. Ese es el efecto que personas como Atticus pueden tener en la gente. A veces, su ejemplo inspira a otros a ser mejores, a luchar contra la injusticia, a abrazar altos ideales. Pero el compromiso del uno de vivir una vida ejemplar puede degenerar rápidamente en un perfeccionismo rígido que puede ser tortuoso tanto para los uno como para los demás. El pecado mortal del uno. Los uno caminan por una línea delgada. Cuando están saludables, como Atticus, nos inspiran con su preocupación por la justicia y su deseo de restaurar el mundo a la plenitud. Pero cuando se inclinan hacia el promedio o lo no saludable, pueden meterse rápidamente en su propio camino. Desde que se levantan hasta que se acuestan, los uno perciben un mundo lleno de errores y sienten el deber de corregirlo. No hay escasez de trabajo por hacer. Alguien exprimió el tubo de pasta dental desde el medio, la secretaria de la escuela deletreó mal 2 palabras en el boletín de la PTA. Uno de los niños no dobló ni colgó correctamente su toalla de baño, hay un arañazo nuevo en la puerta del coche. Y los vecinos se fueron al trabajo dejando sus botes de basura al pie del camino de entrada sin las tapas puestas. ¿Qué tipo de persona hace ese tipo de cosas? Los uno necesitan ser perfectos. Persiguen la perfección porque tienen este sentimiento vago e inquietante de que si cometen un error alguien los va a culpar, criticar o castigar. Se esfuerzan compulsivamente por arreglar todo lo que está roto en el mundo, pero el trabajo nunca termina. Irritados no comienza a capturar cómo se sienten los uno en ocasiones. Que los demás parezcan menos preocupados e interesados en unirse a su cruzada para enderezar este mundo los enfurece aún más. ¿Por qué a la gente no le importa tanto como a mí? ¿Tengo que hacer todo yo mismo? No es justo. Famosos 1. Jerry Seinfeld. Nelson Mandela. Hillary Clinton. La ira es el pecado mortal de los uno, pero el resentimiento es más fiel a su experiencia. Los uno creen que el mundo juzga a las personas que no siguen las reglas, controlan sus emociones, se comportan apropiadamente y mantienen sus instintos animales básicos bajo control. Para los uno, la ira encabeza la lista de sentimientos que las personas buenas no deberían expresar, por lo que entierran la ira que sienten por las imperfecciones que ven en el entorno, en los demás y en sí mismos. Los uno están entre los 3 números en el triángulo de la ira, 8, 9, 1. A diferencia de los 8, que externalizan su ira, o de los 9, que se duermen ante ella, los uno reprimen su ira hasta que está justo debajo de la superficie, donde se expresa a todos como resentimiento latente. Pero algo más alimenta la ira y la indignación de los uno. En todas partes que miran, la gente se divierte de lo lindo indulgiendo en sus deseos o rompiendo las reglas y no siendo atrapados ni castigados por ello, mientras que los uno sienten la obligación de renunciar a hacer lo que quieren hacer para hacer lo que deberían hacer, es decir, ordenar nuestro mundo desordenado. Para añadir insulto a la injuria, no solo terminan haciendo su parte, sino que tienen que recoger el exceso por todos los idiotas en la playa bebiendo cerveza y jugando voleibol. Cuando ellos también tienen cosas divertidas que les gustaría hacer.
Hace varios años en SNL, Dana Carvey interpretó a un personaje llamado Enid Streck, también conocida como la Señora de la Iglesia, quien presenta un programa de entrevistas llamado Charla de la Iglesia. Es una representación exagerada pero icónica de la personalidad del uno cuando está en plena floración. Si no tienen cuidado, los uno promedio pueden adoptar una actitud similar a la de los puritanos hacia el mundo o, como dijo Mark Twain, convertirse en buenos en el peor sentido de la palabra. Sobre los uno o perfeccionistas. Walter es un abogado de impuestos en un prestigioso bufete de contadores de Wall Street. Cuando llega a casa del trabajo, le gusta que la casa esté limpia, los niños se bañen, la cena esté en la mesa y el mundo esté debidamente ordenado. Dudo que Walter alguna vez haya dicho directamente a su esposa Alice que estas son sus expectativas, pero no es difícil captarlo en el aire cuando Walter está cerca. Una noche, Walter llega a casa del trabajo y la casa está limpia, los niños están bañados y la cena está en la mesa. Ahora uno pensaría que Walter dejaría su maletín y diría algo agradable como, «Wow, esto es increíble». Pero lo primero que hace Walter es señalar el sofá y decir, «Los cojines están fuera de lugar». Ahora, si yo llegara a casa y le dijera eso a mi esposa Ann, ella diría, ¿en serio? Permíteme mostrarte dónde puedo poner esos cojines. En defensa de los uno, así es como ven. A donde quiera que vayan, los errores les saltan a la vista y les gritan, arréglame. Y ellos simplemente no pueden dejarlo así. O dicen algo o reorganizan los cojines cuando no estás mirando. Lo importante que debemos aprender mientras estudiamos el eneagrama es que no podemos cambiar la forma en que vemos, solo lo que hacemos con lo que vemos. Walter ha hecho mucho trabajo en sí mismo desde ese desafortunado episodio con Alice. Si hiciera algo así hoy, se disculparía inmediatamente. Tengo que seguir trabajando en eso, diría, riendo. Dios bendiga a Walter. El eneagrama lo ha ayudado a avanzar mucho. Los uno tienen altas expectativas de los demás y de sí mismos. Para los uno promedio, controlar su comportamiento y emociones es una prioridad. Cuando surge un impulso poco civilizado o un sentimiento inaceptable, los uno automáticamente lo reprimirán y sacarán su opuesto para negarlo. En psicología, esta defensa se llama formación de reacción. Un ejemplo podría ser los uno que, cuando escuchan tu voz cantando, inconscientemente detienen su envidia para que no suba al nivel de la conciencia y la reemplazan con alabanza entusiasta. A un nivel esto es admirable, pero porque está motivado por la necesidad de no sentirse mal, la sonrisa apretada y las palabras amables de los uno pueden sentirse forzadas. Los uno que funcionan en piloto automático son despiadadamente duros consigo mismos. Algunos exigen que se mantenga la perfección solo en un rincón de sus vidas, por ejemplo, el patio, su barco, su oficina, mientras que otros la aplican en todos los aspectos. La casa tiene que estar impecable, las facturas pagadas a tiempo. Las notas de agradecimiento deben escribirse y enviarse el mismo día que se reciben los regalos. Los uno tienen que mantener copias impresas de las declaraciones de impuestos durante 5 años para no infringir las normas del IRS. Ni siquiera discutamos el tormento que sufre un pobre uno cuando descubre que su puntaje de crédito ha bajado por debajo de 800. También imponen sus altos estándares a los demás. Cada lunes le enviaría un correo electrónico a nuestra pobre ministra con una lista de sugerencias para ayudarla a mejorar lo que no pensé que funcionaba en el servicio de adoración de la mañana anterior. Compartió un uno ahora consciente de sí mismo en uno de nuestros talleres de eneagrama. Recomendaba mejores formas de dirigir canciones de adoración, apretar su sermón o acortar las líneas de la comunión. Siempre terminaba con un recordatorio para comenzar el servicio exactamente a las 10 de la mañana a menos que quisiera que la gente continuara llegando tarde. Las cosas son diferentes ahora.
Mi esposa dice que está orgullosa de cómo estoy trabajando para ser menos servicial, dijo, riendo. Si sospechas que alguien es un 1 pero no está seguro, observa cómo reaccionan cuando abren un lavaplatos que otra persona ha cargado. Si hacen un chasquido con la lengua y comienzan a volver a cargarlo mientras murmuran algo como buenas noches, porque la gente no puede hacer esto correctamente, entonces hay más de un 50% de posibilidades de que sean un 1. A veces, un 1 no te dejará terminar de apilar el lavaplatos antes de que intervengan para ayudar. Se apoyarán en el mostrador mientras lo cargas y dirán cuando coloques una taza donde ellos creen que debería ir un tazón. La mayoría de la gente no puede soportar ser juzgada y acosada durante demasiado tiempo por alguien que ha fijado una estrella en su camisa y se ha elegido a sí mismo el sheriff de la cocina. Eventualmente, los hostigados levantan las manos en el aire y salen de la cocina diciendo, ¿nada es suficiente para ti? Entiendo. En lo que a mí respecta, si todos los platos caben y un poco de agua golpea a la mayoría de ellos, ¿a quién le importa si están perfectamente dispuestos? Lo que la mayoría de la gente no entiende es que los 1 no piensan que están siendo críticos. En su mente te están ayudando. Piensan que te están mejorando. ¿No quiere todo el mundo mejorar como ellos? No todos los 1 están obsesionados con los defectos del entorno. Algunos 1 que conozco no les importa en absoluto si su casa está desordenada o cuando ven a alguien que no recoge después de su perro. Su necesidad de ser buenos y mejorar las cosas se expresa a través de su preocupación y compromiso para abordar los males sociales. El activista y legendario protector del consumidor Ralph Nader es un 1. No querrás meterte con ese tipo o con cualquier 1 que se involucre en esfuerzos para poner fin a los males como la trata de personas, los políticos corruptos o las empresas que contaminan el medio ambiente. Una de las razones por las que los 1 se sienten atraídos a apoyar causas justas es porque no solo está bien sino que es apropiado expresar abiertamente la ira sobre la injusticia sin sentir que está siendo una niña o un niño malo. Porque creen que ocupan el terreno moral, ético y espiritual superior. Los 1 creen que su forma es la única forma correcta de ver y hacer las cosas y, por lo tanto, se sienten justificados para ser juiciosos y críticos con los demás. Por lo general, no están tratando de parecerse a eso, sin embargo. La gente me dice que mi voz y mi lenguaje corporal parecen avergonzar y juzgar incluso cuando estoy tratando conscientemente de sonar amable, dice mi amiga Janet. Que el estilo de habla del 1 sea de predicación no ayuda. A nadie le gusta sentir que alguien les está hablando con superioridad. Todos tenemos una voz de reproche que se activa de vez en cuando hacemos algo estúpido y luego desaparece. Como regla general, los 1 tienen un crítico interno despiadado. A diferencia del nuestro, nunca desaparece. Es castigador. Es implacable. ¿Por qué siempre metes la pata? ¿Qué clase de padre olvida empacar el almuerzo de su hijo en su mochila escolar? ¿Cómo esperas hacer una venta cuando ni siquiera puedes atar un nudo adecuado en tu corbata? Baja y dame 50. Diablos, a veces el crítico interno de un 1 los culpará por arruinar cosas en las que ni siquiera estuvieron involucrados o fueron responsables. Después de años de programación, es difícil para los 1 apagar esa voz cruel. Los 1 atrapados en el trance de su personalidad creen no solo que su crítico interno denigrante habla ex cátedra, sino que en realidad tiene sus mejores intereses en el corazón. ¿Cómo habría progresado hasta este punto en la vida sin esa voz recordándome bruscamente lo que estaba haciendo mal o evitándome bajar mis estándares? Si no fuera por mi crítico interno que siempre me señala mis deficiencias, ¿cuántos más errores habría cometido? ¿Qué es este yo dentro de nosotros, este observador silencioso, crítico severo y sin palabras, que puede aterrorizarnos? T. S. Eliot. Los 1 están aterrados de cometer un error. Los 1 se esfuerzan demasiado,
y debido a que hay tanto por hacer, no suelen relajarse ni permitirse divertirse. Como resultado, se convierten en ollas a presión cuyas válvulas reguladoras no pueden mantenerse al día con la acumulación de resentimiento que sienten hacia las imperfecciones que ven en todas partes. El resentimiento que albergan hacia sí mismos y hacia los demás por no cumplir con sus altos estándares y por no ayudar, y su miedo desproporcionado a cometer errores o actuar inapropiadamente. Es una sorpresa cuando un uno normalmente muy controlado y bien abotonado estalla una válvula. Cuando sucede, alguien casi siempre resulta quemado. De cualquier manera que lo veas, la cruzada del uno para perfeccionar el mundo es una misión imposible. Siempre hay una cama sin hacer en alguna parte. Hasta que comiencen un viaje espiritual, nunca conocerán un momento de paz. Dado el flujo de autocomentario negativo que su crítico interno les dirige durante todo el día. Los uno no aceptan bien las críticas. ¿Expresarías gratitud a un compañero escritor que señaló tu fracaso al no insertar una coma después de una frase introductoria si el reprendedor que vive en tu cabeza? ¿Ya había estado comparando tu gramática con el efluente fétido desde el momento en que comenzaste a trabajar a las 3 de la mañana? Por favor, gente, un asalto a la vez. Aunque son muy sensibles a las críticas ellos mismos. Los unos se sorprenden cuando les dices que sientes que están siendo duramente críticos contigo. ¿En serio? Solo estás recibiendo una muestra del tamaño de un dedal del amargo autorreproche que beben todos los días. Los uno pueden ser críticos y juiciosos con otras personas. El uno inconsciente criticará a las personas por no cumplir con su estándar de perfección y también porque la desgracia ama la compañía. Les brinda a los uno un sentido de alivio si pueden atrapar y criticar a alguien más por hacer algo incorrectamente o comportarse de manera inapropiada porque iguala el terreno de juego. Gracias a Dios. Alguien además de mí es deficiente, por supuesto. Disfrutar de las deficiencias de otra persona es una manera extraña de empatar el marcador. Pero es mejor sentir que eres el único que siempre comete errores en el campo. Esa es una posición solitaria. Los uno hacen el trabajo. Entonces, esos son algunos de los desafíos que enfrentan los uno. ¿Pero puedes imaginar un mundo sin ellos? Si no fuera por la pasión inflexible de Steve Jobs por crear productos perfectamente diseñados, no habría Apple. Si no fuera por líderes de gran altura como Mahatma Gandhi y Nelson Mandela que no podían soportar la injusticia, India y Sudáfrica podrían seguir estando bajo el yugo opresivo del colonialismo europeo. Si no fuera por maestros espirituales como Richard Rohr, no tendríamos una imagen tan clara del corazón amoroso de Dios. Dado que los uno viven en un mundo lleno de errores, mantienen una lista continua de cosas que necesitan hacerse. Algunos son tan considerados y generosos que hacen listas de cosas para que tú también las hagas. Llegado el sábado por la mañana, el cónyuge de un uno puede esperar encontrar una lista de deberes en el mostrador de la cocina lo suficientemente larga como para mantenerlos ocupados durante todo el verano y la temporada de caza de ciervos. Muchos uno valoran la etiqueta, por ejemplo, piensa en Martha Stewart, y saben cómo organizar una gran cena. Sus hogares suelen estar impecables y decorados con consideración. Porque quieren que lo pases genial, cocinarán una comida hermosa y estarán preparados para introducir grandes temas de conversación en la mesa. Recientemente, alguien me dijo que mientras estaba de vigilia en la cama de muerte de su madre, ella le preguntó repetidamente si la casa estaba ordenada. Y si estaba usando la porcelana fina para servir café a los miembros de la familia que estaban reunidos abajo esperando noticias de su fallecimiento. Habla de un buen anfitrión. Los uno quieren ser personas buenas. Siempre quieren hacer lo correcto. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras sentado en una estación de autobuses cuando una persona mentalmente enferma entrara y anunciara, «Soy sin hogar, no he comido durante días y necesito ayuda»?
independientemente de lo que haría cualquiera o lo que ellos mismos querrían hacer. Los uno creerían que es su responsabilidad asegurarse de que la persona reciba la atención adecuada. ¿Por qué? Eso es lo correcto, responsable y correcto. Todos deberíamos esperar esto de nosotros mismos. Los uno creen que cada tarea debe realizarse de manera sistemática y correcta. Cuando leen las instrucciones para ensamblar una parrilla recién comprada, y esas instrucciones dicen que no hagan nada hasta que se aseguren de tener todas las piezas necesarias. Los uno realmente sacan todos los tornillos, tuercas y pernos y los cuentan. Luego, revisan nuevamente. Si por casualidad falta una de las 4 copas de plástico que se ajustan al final de cada pata, los uno le dirán a su cónyuge, no podemos armar esta cosa esta noche. Nos falta una pieza. Ahora, si el cónyuge es un 9, podría decir, no te preocupes, podemos conseguir un paquete de fósforos y ponerlo debajo de esa pata para mantener la parrilla nivelada. Los verdaderos uno responderán firmemente, no en mi guardia. Y luego llamarán al número 800 para solicitar que se envíe lo más pronto posible el tapón negro que falta para que se sigan todos los pasos correctamente. La razón por la que los uno no se conforman con una parrilla apañada es porque saben que cada vez que la vean, lo único que verán es ese tapón de pata negro que falta. Los uno rompen en ronchas en nuestra casa. Tenemos paquetes de fósforos manteniendo el lugar nivelado sobre el fundamento. No temas la perfección, nunca la alcanzarás. Salvador Dalí. Los uno como niños. Al crecer, los uno intentan ser niños modelo. Conocen las reglas y las siguen al pie de la letra. Dedican mucha energía a compararse con otros niños, así que una conversación durante el viaje a casa desde la escuela incluirá un poco sobre ellos mismos. Pero principalmente será sobre compararse con otros niños y sus éxitos, fracasos y percances. Piensa en Hermione Granger de 11 años subiendo al tren a Hogwarts e inmediatamente comparando notas sobre qué hechizos podían hacer los otros niños y si habían leído Hogwarts. A History. Esta mente comparativa y juiciosa permanece con los uno toda su vida. Ese crítico interno hace su presencia conocida temprano, así que los unos son duros consigo mismos. A veces se alejan de los deportes u otras actividades grupales donde podrían no destacarse, ya que la perfección es el objetivo desde una edad muy temprana. Hacen muchas preguntas sobre si están haciendo las cosas bien y asumen la responsabilidad de cosas que no son su culpa. Es difícil para los niños distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, pero estos niños realmente lo intentan. Aunque los uno no son buenos para hacer varias tareas a la vez, es difícil hacer más de una cosa perfectamente a la vez. Generalmente no les importa cuando les piden que recojan juguetes, arreglen su cama o se aten los zapatos. La pulcritud y el orden reconfortan a los uno incluso cuando son pequeños. Les hace sentir seguros y menos ansiosos. ¿Has visto o leído el libro de Marie Kondo, La magia del orden? Vaya. Comenzando cuando la organizadora profesional tenía 5 años, hojearía revistas que mostraban comidas perfectas y un diseño interior encantador. Así que comenzó a reorganizar las pertenencias de su familia en casa y las cosas del profesor en la escuela, saltándose el recreo para reorganizar los estantes de libros en su salón de clases. Mientras tanto, se quejaba sobre los pobres métodos de almacenamiento de la escuela. Si solo hubiera un gancho en ese, sería mucho más fácil de usar, suspiraba. Apostaría a que Marie Kondo es un 1. Escucha, es difícil ser un perfeccionista. Tan difícil, de hecho, que alguien escribió y publicó un libro infantil titulado Nadie es perfecto, una historia para niños sobre el perfeccionismo para ayudar a estos pequeños antes de que su crítico interno se establezca permanentemente en sus cabezas. El mensaje hiriente que reciben los pequeños uno es que tienen que ser buenos y hacer las cosas bien.
Los errores son inaceptables. Las personas y las cosas son perfectas o incorrectas. Punto. Los niños uno necesitan que les digan que cometer errores es normal, que pueden ser imperfectos y amados al mismo tiempo. Pueden desarrollarse en el lado saludable del uno de manera más natural si se les da el mensaje curativo de que los errores son solo parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Si eres padre de un uno, asegúrate de corregirlo cuando no haya nadie más alrededor para no avergonzarlo frente a los demás. Estos niños pueden parecer seguros todo el tiempo, pero son más sensibles de lo que podrías pensar. Los uno en relaciones. Para formar relaciones íntimas o amistades profundas. Los uno primero tienen que superar la dificultad que tienen para hacerse vulnerables ante los demás. La autora Brené Brown llama al perfeccionismo un escudo de 20 toneladas que usamos para defendernos contra ser heridos. Desafortunadamente, lo que realmente hace el perfeccionismo es defendernos contra conectar con otros. Para los uno, bajar el escudo requerirá renunciar a su necesidad de mantener sus emociones siempre bien abotonadas. También tendrán que reconocer su miedo a cometer errores, su sensibilidad a las críticas y su preocupación por decir o hacer cosas incorrectas. Se necesita mucho coraje para que los unos sean tan transparentes, pero pueden hacerlo. Una vez escuché a Helen Palmer decir algo así como que los uno no reparten muchos abrazos ni dicen te amo cada 5 minutos, pero eso no significa que no lo hagan. Los uno dicen te amo siendo responsables y haciendo lo que se espera de ellos para hacer del mundo un lugar mejor y más seguro para ti. Se asegurarán de que siempre te hagan tu examen físico anual. Harán que la vida funcione con un presupuesto, y cada comida que cocinen para ti será del tamaño adecuado y contendrá la combinación correcta de proteínas, grasas y carbohidratos. ¿Qué? ¿Querías más abrazos? ¿Recuerdas cómo, después de ese huracán, tu casa fue la única del vecindario con electricidad y calefacción porque años antes tu padre uno compró un generador de respaldo? Y regularmente se aseguró de que estuviera correctamente mantenido y abastecido de combustible? Suena como un abrazo para mí. Los uno en el trabajo. Nadie se preocupa más por los detalles que los uno, así que hay ciertas trayectorias profesionales que queremos que persigan. Volví de Los Ángeles a Sydney, Australia, el año pasado en un Airbus A380, el avión más grande del mundo. Normalmente no soy un volador nervioso, pero el tamaño de este avión me asustó. ¿Cómo podría algo tan enorme despegar, y mucho menos permanecer en el aire durante 16 horas? Antes de la salida, el copiloto dio un paseo por la cabina dando la bienvenida a los pasajeros, y se dio cuenta de que tenía un libro sobre el eneagrama en mi regazo. Mi esposa está metida en el eneagrama, dijo, señalando el libro. Dice que soy un 1, lo que sea que eso signifique. Significa que no tengo nada de qué estar nervioso, dije, respirando aliviado. Porque creen que las tareas deben llevarse a cabo metódicamente y que es importante seguir procedimientos y protocolos, no solo quieres que los uno piloteen tu avión, sino que también quieres que sean el ingeniero que diseña el sistema de frenos de tu auto, el farmacéutico que llena tus recetas, el programador que escribe el código para el nuevo sitio web de tu empresa, el arquitecto que dibuja los planos de tu casa de ensueño, el contador que prepara tus impuestos y el editor que revisa tu último libro. Y aunque rezo para que nunca necesites uno, seguro querrás que tu cardiólogo o neurocirujano sea un uno también. Los unos son excelentes abogados, jueces, políticos, personal militar, oficiales de policía y, por supuesto, maestros. Trabajadores, confiables y bien organizados. Los uno prosperan en entornos estructurados donde saben cuáles son los plazos y quién es responsable de qué tareas. Porque tienen miedo de cometer errores, los uno necesitan retroalimentación y ánimo regularmente.
Aprecian tanto las pautas claras que podrían llevarse el manual de recursos humanos de 800 páginas a casa el primer día en su nuevo trabajo y leerlo de principio a fin. No discutirán cuando les descuenten un día de salario por llegar tarde a un sitio de trabajo, siempre y cuando a todos los que llegaron tarde se les imponga la misma sanción. Los unos son excelentes evaluando lo que no funciona dentro de una empresa u organización y diseñando nuevos sistemas y procedimientos para que funcione correctamente de nuevo. Una universidad estatal importante contrató a una amiga mía uno para renovar su departamento de salud y beneficios. En 3 años, lo transformó de la oficina peor administrada del campus en un departamento tan eficiente que otras universidades enviaban a su personal de beneficios para modelar sus propios departamentos según su ejemplo. Pero también puede haber problemas con los uno en el lugar de trabajo, como su tendencia a procrastinar. No es una buena señal si ves a un uno golpeando el extremo del borrador de un lápiz en su rodilla mientras mira fijamente una pantalla de computadora oscura. Aunque son disciplinados y están impulsados a tener éxito, algunos uno pueden posponer el inicio o la finalización de un proyecto por temor a no hacerlo perfectamente. Los esporádicos episodios de procrastinación, exacerbados por su vacilación para tomar decisiones rápidas por temor a cometer un error, pueden ralentizar las cosas para todo un equipo. Este mismo miedo a cometer errores llevará a los uno a revisar su trabajo una y otra vez, por lo que otros pueden tener que animarlos a dejarlo ir y pasar a la siguiente tarea. Los uno típicamente tienen problemas para adaptarse al cambio, se resienten de ser interrumpidos cuando trabajan en un proyecto y globalizan los problemas. Piensan que si una parte del negocio está fallando, entonces todo el negocio está en declive. Si descubren un defecto en un plan de negocios, se preocupan de que todo el plan esté defectuoso y pueda necesitar una revisión mayor o completa. Por temor a la crítica o al fracaso, los uno rápidamente niegan la responsabilidad cuando algo sale mal. No es raro escuchar a un uno decir: "No fue mi culpa" o "no me culpes, yo no lo hice". Como líderes, los uno trabajan duro para apoyar a las personas que trabajan para ellos, especialmente a aquellos que demuestran un verdadero deseo de mejorar. Sin embargo, a veces, los uno pueden ser controladores, rígidos y tacaños con el elogio, incluso cuando es merecido. También pueden tener dificultades para delegar debido a la preocupación de que una tarea no se realizará correctamente a menos que lo hagan ellos mismos. Algunos uno molestarán a sus compañeros de trabajo hasta el infinito volviendo a hacer todo tipo de tareas que creen que otros no hicieron bien la primera vez. Los uno que extienden su avalancha de autocrítica a sus colegas no suelen ser las personas más populares en la fuente de agua. Finalmente, los uno en el trabajo, al igual que los uno en otras áreas de la vida, luchan por nombrar y apropiarse de su enojo. Si trabajas con un uno, debes saber que cuando comienzan a despotricar con una cantidad desproporcionada de energía enojada sobre algo, como el idiota que les quitó su lugar de estacionamiento, eso probablemente no es por lo que están enojados. Su enojo se debe a una disputa que tuvieron con su cónyuge esa mañana y que han trabajado duro para evitar y no reconocer durante todo el día, y ahora está escapando de lado. Si escuchas, haces preguntas aclaratorias suavemente y les das suficiente espacio, los uno eventualmente podrán rastrear una línea hacia atrás para averiguar qué es lo que realmente los hizo enojar. Necesitan un poco de ayuda para descubrir qué está pasando realmente con ellos. Pero aquí está una de las cosas que amo de los uno. Cuando están saludables, están profundamente comprometidos con ayudar a otros a convertirse en lo mejor posible. Ya no buscan perfeccionar a la otra persona, sino ayudarlos a autorrealizarse sin avergonzar ni regañar. Mi amiga Melanie, una sacerdote episcopal y uno madura, dice: "En todo el trabajo que he hecho, siempre he disfrutado cada oportunidad que he tenido de elevar a las personas afirmándoles su arduo trabajo y talentos. Este es uno de los mayores regalos en mi ministerio".
Jesús nos llama a compartir en la misión de Dios. Pablo nos llama a compartir en la edificación de la iglesia. Como ministra, esto me invita al deleite y la alegría de animar a las personas a llevar lo mejor de sí mismas a Dios y a trabajar con ellas para discernir qué dones del Espíritu Dios les ha dado para la realización del reino. No puedo decirte lo útil que habría sido si hubiera tenido un mentor uno espiritualmente bien integrado que me guiara cuando era joven. Dicho esto, si quieres a alguien que sea eficiente, ético, meticuloso, confiable y haga el trabajo de dos personas, entonces contrata a un uno. Alas. Unos con una ala 2, 1W2. Los uno con una ala 2 son más extrovertidos, cálidos, serviciales y empáticos en el lado alto del 2, pero pueden ser más críticos y controladores en el lado bajo del 2. Son efectivos para resolver problemas tanto para individuos como para grupos. Son generosos en su respuesta a la iglesia, la educación, la comunidad, el gobierno y la familia. Los uno con una ala 2 hablan demasiado y tratan de realizar demasiadas tareas en un día. Los uno con una ala 2 tienden a tener un ritmo de habla más rápido, y debido a ello, pasan rápidamente de enseñar a predicar. Bajo la influencia del 2, los unos sentirán más fácilmente las necesidades de otras personas. A diferencia de los 2, sin embargo, no sienten un impulso irresistible de satisfacer esas necesidades. Unos con una ala 9, 1W9. Los uno con una ala 9 tienden a ser más introvertidos, distantes y relajados. Más idealistas y objetivos, a menudo son más circunspectos, pensando antes de hablar para evitar decir algo incorrecto o erróneo. Harán una pausa antes de terminar un pensamiento. Los uno con una ala 9 son exteriormente más tranquilos y reflexionan sobre las decisiones durante mucho tiempo. Esta ala exacerba en lugar de ayudar al uno con la procrastinación. La postura relajada y despreocupada de los 1W9 ayuda a construir y mantener relaciones. Sin la influencia del 9, los 1 tienden a tener demasiadas expectativas sobre los demás, así que cuando se sienten decepcionados, el resultado es a menudo resentimiento. Lo difícil y lo realmente asombroso es renunciar a ser perfecto y comenzar el trabajo de convertirse en uno mismo. Anna Kindlen. Estrés y seguridad. Estrés. En momentos de estrés, los uno instintivamente asumen las cualidades no tan buenas que esperaríamos ver en cuatros no saludables, los individualistas. Su crítico interno comienza a trabajar horas extras y su necesidad de perfeccionar el mundo se intensifica. Se vuelven más resentidos de que otros se diviertan, más sensibles a la crítica y deprimidos. En este espacio anhelan estar libres de obligaciones y responsabilidades, pierden confianza y se sienten poco amados. Seguridad. En momentos de seguridad, los uno adoptan las grandes cualidades que asociamos con 7 saludables, los entusiastas, donde son más autocompasivos, espontáneos, divertidos. Abiertos a probar cosas nuevas y hacer tanto // y en lugar de solo // o. Aquí la voz de su crítico interno se calma, no son tan duros consigo mismos y cambian su atención de lo que está mal en el mundo a lo que es bueno y correcto en él. Este cambio al 7 en seguridad a menudo ocurre cuando los uno están lejos de casa y se sienten menos responsables de mejorar o arreglar las cosas. Los uno pueden convertirse en personas completamente diferentes cuando van a algún lugar para una semana de diversión al sol. Transformación espiritual. Si eres un 1, crees que la única manera de encontrar paz en el interior es si perfeccionas todo en el exterior. No es cierto. Esa tranquilidad solo llega cuando renuncias a tu necesidad compulsiva de perfección y dejas de reprimir tus emociones, especialmente tu enojo. No ocultes tu verdadero ser detrás de ese barniz de perfección percibida. Una persona no necesita ser perfecta para ser buena. Vale la pena repetir eso varias veces al día hasta que se profundice en tu médula.
Y ahora que no tienes que ser perfecto, puedes ser bueno. Ion Steinbeck. El camino de los uno hacia la integridad tendrá que incluir hacerse amigo de su crítico interno. Como dice nuestro amigo uno Richard Rohr. Lo que resistes, persiste, lo que en este caso significa que los uno no deberían molestarse en decirle a su crítico interno que se calle, ya que solo le da más poder. Muchos uno dicen que les ayuda a darle un nombre gracioso al crítico para que cuando ataque puedan decirle algo como: Cruella, gracias por ayudarme a navegar por el mundo cuando era niño, pero como adulto ya no necesito tu ayuda. O los unos simplemente pueden reír y decirle a Nurse Ratched que baje el volumen. Los uno deben recordar que hay más de una manera correcta de hacer las cosas. La serenidad significa vivir y dejar vivir. La vida no siempre es blanco o negro, correcto o incorrecto, derecha o izquierda. Brené Brown resume el mensaje de sanación que los uno necesitan escuchar. Eres imperfecto y estás programado para luchar, pero eres digno de amor y pertenencia. Se cita tan a menudo que está gastado, pero no puedo resistirme a mencionar el estribillo de la canción Anthem. De Leonard Cohen, fue escrita para los uno. Toca las campanas que todavía pueden sonar, olvida tu ofrenda perfecta, hay una grieta en todo eso, es por donde entra la luz. Los Suyete es los 10 caminos a la transformación de los uno, pero antes. Hola. Gracias por quedarte con nosotros hasta ahora. Me encanta ver que disfrutas del contenido. ¿Sabías que suscribirte a nuestro canal es una excelente manera de asegurarte de no perderte ninguna de nuestras futuras recomendaciones y contenido exclusivo? Además, si te ha gustado este video, dejarnos un like nos ayuda a llegar a más personas como tú, interesadas en la lectura y el aprendizaje. Y por último, pero no menos importante, me encantaría saber qué tipo de libros te interesan. ¿Qué género o tema te gustaría explorar más? Déjanos un comentario y estaremos encantados de recomendarte algo perfecto para ti. Tu participación y apoyo significan mucho para nosotros. Esperamos verte pronto como parte de nuestra comunidad de lectores ávidos. Gracias. 10 caminos hacia la transformación para los uno. 1. Para despertar la autocompasión, intenta capturar en un diario las cosas típicas que tu crítico interno te dice y luego léelas en voz alta. 2. Cuando tu crítico interno se activa, sonríe y dile que lo escuchas y aprecias cómo está tratando de ayudarte a mejorar o evitar cometer errores, pero estás tomando un nuevo camino hacia la aceptación de ti mismo en la vida. 3. Resiste la tentación de darle listas de tareas a otras personas o de volver a hacer sus tareas si crees que no han cumplido con tus estándares. En su lugar, atrapa a las personas que amas haciendo las cosas bien y diles cuánto los aprecias por ello. 4. Cuando estés listo para corregir una injusticia o enderezar un error, primero pregúntate si la pasión que sientes por ese problema realmente es enojo desviado sobre otra cosa. 5. Permite que tus amigos 7 y 9 te ayuden a aprender a relajarte y divertirte. El trabajo seguirá estando allí mañana. 6. Si te encuentras procrastinando, piensa en la razón por la que lo estás haciendo. ¿Tienes reticencia a comenzar una tarea o proyecto porque temes no poder hacerlo perfectamente? 7. Adopta un pasatiempo que disfrutes pero en el que no seas especialmente bueno, y hazlo solo por el amor a él. 8. Perdónate a ti mismo y a los demás por los errores. Todos los cometen. 9. Observa si puedes atraparte midiendo tu valía contra otros para ver quién hace un mejor trabajo, trabaja más duro o cumple tu definición de éxito. 10. Sé consciente de cómo recibes las críticas de los demás y trata de aceptarlas sin ponerte a la defensiva.